Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo 12 y el versículo número 14. Esta es la versión Reina y Valera del año 1960. A su letra dice así: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 12 y el verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. El título de esta disertación: ¿santos o beatos? ¿Qué es lo que es usted? ¿Santo o beato? Existen tres posiciones que son incorrectas para alcanzar la tan anhelada santidad o santificación. Hay tres posiciones, reitero, ambas son incorrectas, no son sanas. La primera de ellas nos dice que usted puede pretender, ¿sí?, alcanzar la perfección absoluta aquí en la tierra. Esta es la posición del perfeccionismo. Pretende que un cristiano alcance la perfección absoluta aquí en la tierra. Pero esto es completamente imposible, puesto que el apóstol Pablo contempla esta experiencia como una expectativa futura para el cristiano. Aquí en la tierra nadie es perfecto, y un cristiano, por mucho esfuerzo que haga, no podrá alcanzar la perfección. Esta perfección es una expectativa futura para todo el que es de Cristo. Lo mismo también enseña el apóstol San Juan, lo mismo también enseña el rey David, allá en el libro de los Salmos, en el capítulo 101 y el versículo 2, el salmista dice: entenderé el camino de la perfección cuando tú vengas a mí. Las escrituras sagradas nos enseñan entonces que un cristiano alcanzará la perfección es cuando el Señor venga. Y hay una expectativa futura, hay una expectativa en el porvenir con respecto a la venida del Señor, que es el momento en el cual la iglesia ha de ser arrebatada de esta tierra y todos los cristianos serán perfeccionados, físicamente hablando, y moral y espiritualmente hablando. Es allí donde se va a alcanzar entonces la perfección. Por tanto, esta opinión o esta forma de pensar, la cual tienen algunos cristianos inclusive, como por ejemplo la iglesia metodista, le enseña a sus fieles que la perfección absoluta se puede alcanzar aquí en esta tierra. Esta posición es completamente es errada, es equivocada. La segunda posición nos enseña que el que aspira a ser santo debe ser una persona que se somete a guardar los ritos, las tradiciones, las costumbres, las ordenanzas, los sacramentos de una iglesia o religión. Esta es la posición del legalismo. El legalismo enseña a sus seguidores que pueden aspirar a convertirse en santo
si se someten a guardar los ritos, si se someten a guardar las tradiciones, los sacramentos de su iglesia o de religión. Pero la Biblia enseña que la ley no produce santidad. Eso enseña. Ahora, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en su capítulo 2, la carta a los Colosenses, desde el versículo 20 en adelante, el apóstol Pablo se refiere a la ley judía, la ley mosaica. Ningún judío podía pretender que por guardar la ley de Moisés en sus 613 partes, no podía alcanzar la santidad. Lo que podía era tener conciencia de su condición de pecador. Así que realmente el guardar la ley y todos sus preceptos, la ley mosaica, no hacía al judío absolutamente santo. El apóstol Pablo escribe y dice así en la carta a los Colosenses. Voy a permitirme leer en el capítulo 2 y los versículos 20 hasta el verso 23. Reitero que no se puede alcanzar la santidad por medio de prácticas ritualistas. Llámese estas prácticas del judaísmo o de cualquier otra religión. Colosenses, usted puede acompañarme en su casa, si tiene un Nuevo Testamento o si tiene una Biblia. En el capítulo 2 y los versos 20 al 23. Pues si habéis muerto, dice el apóstol Pablo, con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aún toques. ¿Sí? Dice el apóstol. El apóstol es claro y dice, en conformidad, estas cosas se hacen en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, dice el apóstol inspirado, tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En realidad, nada, ningún rito, ninguna tradición, ninguna costumbre, nada, ningún sacramento u ordenanza de cualquier iglesia o de cualquier religión puede hacerlo a usted una persona santa y agradable delante del Señor. Por tanto, esta posición también es equivocada. La tercera opinión es el ascetismo. Una persona asceta o ascética. Esta persona es impulsada a practicar actividades o ejercicios espirituales, aislándose completamente de lo secular. Muy similar a lo anterior, solo que el asceta es una persona que se aísla físicamente y aún a veces espiritualmente. Una persona asceta es una persona que usted la ve como exaltada, una persona como fuera de este mundo, como viviendo fuera de la realidad del contexto físico que le rodea. Esa es la diferencia entre el legalista. El legalista es alguien que se apega a los ritos de su religión, pero el asceta es alguien que se aísla completamente de lo secular. Ejemplo, una persona se mete en ayuno 40 días, sin ningún propósito, sin ninguna instrucción de parte del Señor, sin un objetivo claro, y hasta se aparta de su familia, se aparta de la comunidad espiritual en donde se congrega, se aleja de la sociedad, se aleja de los suyos, comienza a vivir por allá en un monte y de repente por allá
llega diciendo que un espíritu se le reveló y que tiene la última revelación de Dios. Esta es una persona ascética y es peligroso. Ahora, no estoy diciendo que los ayunos no sean ejercicios espirituales válidos. Sí lo son, pero ayune con propósito, no por un rito o por hacerse más santo. No lo haga así. Realmente la oración, el ayuno, la meditación de la palabra del Señor son ejercicios que nos hacen más sensibles, pero dentro también de su orden. Hay tiempo para ayunar, hay tiempo para comer, hay tiempo para orar, hay tiempo para descansar, incluso hay tiempo hasta para deleitarse en la recreación. Así que todo tiene su tiempo aquí debajo del sol. Hay gente que se somete a este tipo de prácticas. Por ejemplo, los islámicos, los que practican la religión del Islam, los maometanos, esta gente se mete todo un mes en ayuno. Pero después usted lo ve fácilmente inmolándose con una bomba, ¿sí?, en nombre de Alá, ¿sí?, o por causa de su religión. Entonces, ¿de qué le sirve el ayuno a estas personas? Los Hare Krishnas y muchos más que hacen 365 mantras o rezos en el día. Esto no te hace santo, ni el ascetismo, ni el legalismo, ni el perfeccionismo. Son posiciones completamente equivocadas. Por supuesto, estas posiciones son erróneas. La Biblia enseña que la santidad es absoluta y es progresiva. Tiene una dimensión humana y tiene otra divina. Es decir, la santidad posee un doble enfoque. Y de esto vamos a conocer en esta oportunidad. Vamos a conocer este doble enfoque de la santidad. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, posiblemente el apóstol Pablo, dice que sin la santidad nadie verá al Señor. El primer enfoque de la santidad es la llamada santidad absoluta o también posicional. Santidad absoluta o posicional. Esta santidad es simultánea con la justificación y con todos los beneficios que se derivan de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Déjeme decirle, mi amigo, cuando usted recibe a Cristo como su Señor o Salvador, automáticamente Dios le justifica a usted, le declara como si nunca jamás hubiera pecado contra Él. Le declara inocente delante de sus ojos. Y simultáneo a esa justificación también está la santidad. Lo que quiere decir es que mientras que en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesús moría, Él tomaba nuestro lugar y a Él le eran imputados todos nuestros pecados. En una transferencia maravillosa, Dios el Padre entonces cargaba sobre su Hijo los pecados de cada uno de nosotros y a su vez nos transfería la santidad, la justicia de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. A esa transferencia el profeta Isaías le llama imputación. Mas Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y no solo eso, sino que también se producen otros beneficios maravillosos, como por ejemplo el milagro de nacer espiritualmente de nuevo, la regeneración espiritual, la adopción como hijos de Dios y en un futuro la glorificación de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Esta santificación, como dijimos, es absoluta y es posicional. La tienen todos aquellos que son de Cristo y permanecen en Él. Es instantánea. En el momento en que tú confiesas al Señor, en ese momento su santidad te alcanza, su santidad te llena. La santidad o santificación es una obra hecha una vez y para siempre, dice el autor de la carta a los Hebreos, como estamos diciendo, posiblemente es el apóstol Pablo. En el capítulo 10, vamos a leer allí lo que dice el autor inspirado. Hebreos capítulo 10, versículos 14 hasta el 18. Hebreos 10, 14 al 18.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que hago con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Una sola vez y para siempre se ofreció el Señor por nosotros para que nuestros pecados le fueran remitidos a Él y a su vez Él nos transfiriera su santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Esta santidad es dada al creyente en virtud a su posición en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que mientras usted esté en comunión con el Señor, mientras usted esté en comunión con la iglesia, usted es santo y absolutamente santo, porque su posición en el cuerpo de Cristo le hace santo, santo a los ojos del Señor, santo, aunque los demás te señalen, aunque los demás se burlen de ti, aunque los demás digan que tú lo que estás haciendo es un show, un espectáculo, una comedia, aunque se burlen de ti, ante los ojos de Dios, tú eres un santo. Es más, no tienes que morirte para esperar que la iglesia o tu religión te canonice, porque eso creen algunos y enseña. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana canoniza a ciertos personajes, a ciertos líderes de sus fieles cuando se mueren, pero después de haber demostrado que llevaron una vida virtuosa, que hicieron unos cuantos milagros, que haya documentación de estas cosas, y después de un estudio, de un proceso largo que puede durar algunos años, entonces te declaran santo. Mire qué tristeza, pero es una falsedad, porque ante los ojos del Señor, todo el que es de Cristo Jesús es visto por Dios como un verdadero santo. Alabado sea el nombre del Señor, y no un beato, un santo. Bendito sea el Señor para siempre. Esta obra la hace el mismo Dios. Es una obra divina. La santificación absoluta. Ningún hombre puede canonizar o santificar a otro. Nada ni nadie. Ningún rito, tradición o religión u hombre alguno te puede santificar, te puede declarar santo. El apóstol Pablo llama a santos a los fieles en Roma, en Corinto, en Éfeso, en Filipos, a pesar de que ellos eran débiles e imperfectos. Pero en cada una de estas cartas que he mencionado, en donde habían iglesias cristianas, el apóstol les llama santos. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, la segunda posición con respecto a la santidad es la llamada santificación progresiva. La santificación progresiva. Esta santificación progresiva no es posicional y no es absoluta. Es más, la alcanza el creyente en la medida en que se limpia de toda inmundicia, en la medida en que se aparta del pecado, en la medida en que se consagra a Dios. Es una santificación progresiva y depende de nosotros. En la medida en que usted se aparte del pecado, usted se consagra al Señor, usted se hace cada vez más santo. Ese es el consejo del apóstol Pablo, cuando escribe a los hermanos de la iglesia de Corinto, en su segunda carta, en el capítulo 7, el versículo 1 dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 7, verso 1, la versión Reina y Valera dice así: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Note usted lo que dice el apóstol. Hay que limpiarse, hay que apartarse de toda contaminación de carne y de espíritu,
perfeccionando, madurando, llevando a la plenitud la santidad en el temor del Señor. Esto es un proceso entonces. La santificación nos hace personas más espirituales, más acercadas a Dios. Es diaria y es continua. Esto no es de ayer, ni bueno, yo hace muchos años yo era un cristiano consagrado y yo cantaba y yo oraba. No, esto es todos los días. Todos los días usted debe santificarse. Todos los días usted debe convertirse al Señor. Todos los días usted debe entregarle su corazón al Señor. Todos los días debemos santificarnos, apartarnos más del mundo y consagrarnos al Señor. Esta santificación progresiva demanda una vida íntegra y una vida justa. Es decir, practicando la justicia, practicando la integridad, ser íntegros en cada una de las esferas de nuestra vida. Se puede crecer en ella. Hay gente definitivamente, hay cristianos que son más santos que otros. ¿Por qué? Porque son más consagrados, porque buscan más a Dios, porque se acercan cada día más al Señor. Son íntegros, cuidan su relación con Dios, cuidan su comunión con Dios, se apartan del pecado y de todo aquello que pueda contaminarles espiritualmente. Por eso son más santos. No es que son más salvos o más hijos de Dios, no, pero sí son más consagrados, son más santos. Así es que se puede crecer en santidad. Ahora, la santificación progresiva es el efecto de la conversión del corazón a Dios. Como lo dije, todos los días nosotros tenemos que convertirnos al Señor. Todos los días tenemos que entregarle nuestro corazón al Señor. Y quiero concluir en esta hora. Dios ha declarado que el hombre es un santo cuando éste tiene fe en la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Y es obedeciendo al Espíritu Santo que nosotros podemos realmente alcanzar este estado de gracia. Para ser obedientes al Espíritu Santo se debe morir al pecado y al ego. Hay mucha gente llena de orgullo, mucha gente egocéntrica, mientras que en el corazón del hombre reine el ego, reine el egocentrismo, el egoísmo, reine el orgullo, no hay lugar para el Señor. No hay lugar entonces para la salvación. El apóstol San Pablo declaró que él era el templo del Espíritu Santo y también lo dijo de todos aquellos que habían alcanzado la salvación en Cristo Jesús. Pero él dijo que no había alcanzado la perfección. Así que ser cristiano no significa ser perfecto. Antes, por el contrario, somos candidatos para ser perfeccionados. Somos perfeccionables, que es otra cosa. Así que le hablo aquí a los amigos que creen que ser cristiano o ser de Cristo es sinónimo de perfección. No, aquí nadie lo es. Aquí el que no cojea de una, cojea de la otra. Pero estamos en el camino de la madurez espiritual, en el camino de la perfección moral y espiritual, permaneciendo en obediencia a la palabra de Dios. No debemos confundir la santidad entonces con la perfección, pero sí consagrarnos cada día más al Señor para vivir a la altura de la opinión y el concepto que Dios tiene de aquellos que están en Cristo. ¿Cuál es la opinión, el concepto que Dios tiene de aquellos que están en Cristo? Los ve como si fueran unos santos. Y en realidad los ve a través de su Hijo Jesucristo. Todo el que está en Cristo entonces puede alcanzar esta posición de privilegio. Y una vez que está en Cristo puede desarrollar esta santidad más en su vida. Puede consagrarse más, alejarse cada día más del pecado y del mal y consagrarse más al Señor. Yo sé que hay personas que me han oído y desean cambiar de vida. Yo sé que hay personas que ahora mismo quisieran vivir una nueva vida, arreglar sus cuentas con Dios, vivir una nueva oportunidad,
tener un nuevo chance de parte del Señor para comenzar a vivir una vida cristiana de verdad. Quieren ser renovados espiritualmente y quieren a partir de hoy consagrarse más al Señor, consagrar su vida, su familia y todo lo que tienen y todo lo que son, consagrarlos al Señor. Si usted es una de esas personas que usted quiere realmente alcanzar esa maravillosa posición de ser un santo de Dios, no un beato, no un hipócrita dándose golpes de pecho por ahí, sino un hombre, un ser humano arrepentido y que lo que quiere es alcanzar las virtudes del Dios de los cielos, alcanzar las virtudes de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Para ti entonces es esta oración. Yo quiero que repitas conmigo esta oración de fe, invitando al Señor a entrar en tu corazón. Diga conmigo: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra y creo que tu palabra es verdad. Creo que tú eres el santo de los santos. El único perfecto eres tú. Te ruego, Señor, que tú perdones ahora todos mis pecados. Me laves con tu sangre preciosa y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hazme nacer espiritualmente de nuevo por el poder de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu Santo como tu propiedad privada. Reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que moriste y resucitaste para darme salvación, para darme vida eterna. Enséñame a orar y a crecer en el conocimiento de tu palabra. Enséñame a seguirte desde ahora y para siempre. Creo que tú eres el Hijo de Dios y ahora por la fe en tu palabra me confieso y me declaro como un hijo de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.